Hechos 21, hermanos. Continuamos con esta peregrinación del apóstol Pablo, el impacto que este hombre estaba teniendo en diferentes lugares y cristianos, y el conecte y la influencia que él tenía era increíble. Era un misionero, no era pastor. Sin embargo, tenía tanta influencia sobre personas. En este capítulo encontramos al apóstol Pablo llegando a Jerusalén. Por fin está llegando a Jerusalén. Sería su última vez pasando por Jerusalén. Y noten la manera que Pablo se expresa cuando habla usando la palabra en su partida de los cristianos de Éfeso. Usa la palabra separarnos. Noten el versículo 21, versículo 1, capítulo 21. Después de zarparnos de ellos. ¿Por qué usó la palabra, separarnos de ellos? ¿Por qué usó la palabra separarnos de ellos? ¿Por qué no usar la palabra después de partir de Éfeso, después de continuar? ¿Por qué usó la palabra separarnos? La palabra separarnos es la misma palabra que Dios usa cuando dice Dios que ningún hombre los separe, cuando habla del hombre y la mujer. Habla de la palabra, lo que quiere decir es arrancar lo que debe estar unido. Cuando Pablo dice que se dejó a estos cristianos, fue una separación. Y lo vemos porque dice en el versículo 37, el capítulo 20, dice: entonces hubo un gran llanto. Usa la palabra gran a propósito la Biblia, porque está enfatizando el adjetivo, está enfatizando la manera exagerada, que da de cuenta que como que si alguien se estaba muriendo. Era tanto el dolor, era tan fuerte la separación. No era nomás una despedida de un hermano. Ok, hermano, ahí nos vemos pues. Era una separación donde ellos percibían por el Espíritu Santo que jamás volverían a ver al apóstol Pablo. Nosotros ahora entendemos por qué, ¿verdad que sí? Sabemos que obviamente Pablo iba hacia su muerte, pero se separaron. Fue una despedida muy difícil. Pablo había derramado su vida y su amor en estas personas de Éfeso, y ellos lo amaban profundamente en cambio. Yo creo, querido hermano, que es una buena lección y buena imagen que deberíamos de recordar como nosotros, como siervos de Dios y líderes de Dios, que así deberíamos tener una conexión con aquellos quien servimos. Sea una clase dominical, sea una ruta de autobús, sea una clase de niños, sea algo, la gente que supuestamente nosotros vamos ante el trono de la gracia de Dios y estudiamos la Biblia y caminamos con Dios buscando algo de Él. Debe haber una conexión tan fuerte con esos estudiantes que los cargamos en el corazón, que lloramos por ellos, oramos a Dios por ellos y buscamos a Dios por ellos. Yo creo que no hay otro retrato más importante de tomar para nosotros los que servimos en la obra de Dios, que así debe de ser para cada líder que sirve en la iglesia. Si usted no tiene esa conexión con los que usted sirve y atiende y ama y cuida, usted está errando, no está haciendo su trabajo como debería de ser. Yo he visto maestras de escuela cristiana llorar por despedir su clase al siguiente grado, como que si ha de nunca volver a verlos, o como que si ha de perderse los hijos, sino que solo por el verano ya no los va a tener en su clase. Yo les he visto a ellas llorar. Yo recuerdo, mi esposa fue maestra por casi 20 años y siempre su último día de escuela lloraba por sus niños. Y los miraba el siguiente año en los pasillos, pero era esa separación de verlos cada día, de amarlos, de que le traían la manzana podrida, ¿verdad? Y le traían los dulces y las flores para el Día de las Madres y esto y lo otro. Y había una conexión entre la maestra y los alumnos. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando, verdad? Pues así debe de ser nosotros cuando servimos a Dios en la obra de Dios. Y el reto, querido maestro, es comunicar que usted debería tener esa conexión con sus alumnos. Debe de amarlos, invertir en ellos de tal manera que haga esa conexión. Al despedirse de Pablo, la gente dice la Biblia que se le tiraba sobre su cuello llorando. Imagínense nomás por qué el Espíritu Santo quiso darnos ese detalle.
Es increíble, ¿verdad? Los detalles que la palabra de Dios nos ilumina, porque a propósito quiere que entendamos el impacto que tuvo Pablo y el evangelio en la vida de estas personas. No hay algo más, escuche bien, no hay algo más impactante en nuestra vida, no hay algo más impresionante en nuestra vida que la luz del evangelio de Cristo, la verdad de la palabra de Dios. ¿Se acuerda que Pedro le contestó cuando Cristo le dijo, ustedes también me van a dejar? ¿Qué le dijo Pedro? Dice, ¿tú tienes palabras de qué? ¿Cómo no te vamos a dejar? Y hermano, cuando hay ese compromiso, cuando hay esa enseñanza, cuando hay esa entrega, cuando hay ese amor hacia la verdad, hermanos, la gente siempre va a querer más, y que se va a pegar más, y Dios va a bendecir más. Qué importantes verdades estamos viendo en este libro. Quizás es el problema de muchas iglesias, y quizás es el problema de muchos pastores e iglesias que más se matan y se matan y no estoy criticando, por favor no me malentienda, pero que se esfuerzan y hacen todo lo necesario, cruzan todas las T's y apuntan todas las I's y hacen todo lo que avientan por fuera las promociones, y invierten acá y se matan acá y esto y lo otro, pero no crece o no pueden ver lo que quisieran ver. A lo mejor lo que hace falta es el aceite del amor, ¿verdad que sí? Qué importante es la obra del amor, hermanos. Por eso Dios nos amonesta que debemos de vestirnos con el vínculo del amor, que es el vínculo perfecto de la unión, hermanos. Qué importante es eso. Pablo estaba determinado a llegar a Jerusalén y nada lo iba a detener. Noten el capítulo 20, versículo 16, por favor. Dice el versículo 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible. ¿Dónde, hermanos? Daniel, ¿qué dice la Biblia? Daniel 1:8, ¿qué dice? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Todos estamos aquí, hermanos? Amén. Los veo un poco desconectados. Escuche bien. Ese versículo deberíamos de conocernos, Daniel 1:8, ¿verdad? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Querido hermano, la vida cristiana, escuche bien, en la vida cristiana se tiene que vivir por propósito, con propósito. La vida cristiana exitosa, victoriosa, no es por accidente. Nadie tiene una buena familia por accidente. Nadie logra hacer algo para el Señor por accidente. Todo lo que hacemos para Dios se va a conquistar, se va a hacer y se va a lograr a través de tener un propósito. Nadie tiene un buen matrimonio por accidente. No la cara chula del hombre o la mujer, que esto y lo otro. No, se va a tener un matrimonio feliz y exitoso. Se va a hacer a propósito, de proponernos, de ponerlo importante, de hacerlo importante. Mi hermano, escuche, ¿están entendiendo esta noche? No había duda del ejemplo que Pablo era como un cristiano que nada lo iba a mover de su lugar, que de ninguna cosa haría caso, porque no estimaba preciosa su vida. No era un cristiano llevado por emoción. Recuerda que aprendimos esa lección en el capítulo 20, de que la vida cristiana no se vive por emoción, sino por decisión. ¿Se acuerdan eso? Bueno, noten una vez más el versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No había duda que el ejemplo que Pablo era como un cristiano, que nada lo iba a mover de su lugar, ni siquiera relaciones humanas. Ni siquiera relaciones humanas. ¿Cuántos cristianos andamos desanimados, desganados, decepcionados, amargados porque alguien nos falló? Gloria a Dios que Pablo no fue como muchos de nosotros. Si no, el evangelio no hubiera llegado a los gentiles. Si hubiera atorado ahí con los judíos y todos hubieran terminado y colgado los tenis y decir, es muy difícil la obra de Dios. Pero gloria a Dios por cristianos como Pablo y los cristianos de la iglesia primitiva, que no hacían caso ni siquiera de las relaciones humanas, de ninguna circunstancia, por tal de acabar su carrera con gozo. Usted nunca va a terminar su carrera en gozo si pone su mirada sobre las personas. No va a terminar con gozo. Usted va a ser uno más que un día estaba en la obra de Dios, pero ahora está desanimado. Y deje decir esto, es muy importante.
especialmente dentro de su propia familia. Y es ahí donde vienen más quebrantos, más desalientos, más desánimos. Es ahí donde vienen más lastimadas. Con a quienes que amamos más y nos exponemos más en el amor, son los que más nos son pretensos a lastimarnos. Mi hermano cristiano, escúcheme, estoy hablando cristianos esta noche. Usted y yo debemos de proponernos en nuestro corazón de determinar nuestra carrera con gozo, sin importar cualquier o sin ninguna circunstancia. La vida no es perfecta. Dios nunca prometió que todo iba a salir perfecto. Van a haber caídas, van a haber fracasos, vamos a regarlas y no se ha dado cuenta. Nomás mírense en el espejo. Todos vamos a tener fracasos. No hay familia perfecta, no hay hijos perfectos. No importa qué es lo que usted piense, hermana, que sus hijos son angelitos. No hay tal cosa. Todos regamos, todas las regamos, todos batallamos. Pero no podemos dejar que las circunstancias del día, de nuestras vidas, las circunstancias humanamente hablando, relaciones, detenernos de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Como cristianos debemos correr nuestra carrera enfocados en la meta de llegar victoriosos y obedientes un día a nuestra Jerusalén, nuestro hogar celestial. Amén que sí, ¿verdad que sí? Es por medio de este tiempo en la vida y ministerio de Pablo, en medio de tantas batallas, pruebas y en lo más recio de su carrera, donde sale a luz, donde brota el carácter y compromiso con su Salvador, donde podemos aprender estas grandes lecciones espirituales, no solo de Pablo, pero de los cristianos de la iglesia primitiva, de los cristianos que encontramos en este bendito libro de Hechos. De los cristianos que sin importar las persecuciones y las traiciones y los encarcelamientos y las apedreadas y tantas cosas que a las escondidas tenían que congregarse y andar de aquí para allá y dividiéndose, dejando ir familia que los quería traicionar y encarcelar con Roma, tantas cosas que miraban, pero nada podía detener la iglesia primitiva. Qué impresionante iglesia, y que Dios nos dé el carácter, las características de esta iglesia sobre nuestra vida. ¿Sabe? Mi esposa y yo estábamos afuera con los nietos entre semana plantando algunas plantas de marihuana, de otras plantas enfrente de la casa, para recibir la primavera y todo, ya que estamos en el tiempo de calor. Y estamos plantando algunas plantas anuales. No sé qué quiere decir eso exactamente, pero decía anuales. Entonces, plantando, y tuvimos que tirar tierra vieja para poner tierra nueva, para plantar las plantas. Y luego mojar bien profundamente el agua para que las raíces tuvieran desde abajo donde agarrar. A veces cuando plantamos muy superficialmente una planta, los demonios, las ardillas, llegan y roban las raíces, porque se comen las raíces y sacan y luego la planta muere porque las ardillas se meten. Son los ratones que son sinvergüenzas, andan en el día afuera. Son parientes las ratas con ellos, pero en verdad son ratas porque se roban las semillas. Se roban las verduras. Cuando plantas un tomate o etcétera, vienen y se quieren comer todo eso antes de que den a luz. Son sinvergüenzas, de verdad. A veces uno quisiera sacar con una BB gun y buscarlos para echárselos, ¿verdad? Y matarlos. Yo de niño agarraba resortea, ¿se dice? Y los buscaba para matarlos. A veces le pegaba a mis hermanas, pero esa es otra cosa. Pero estaban plantando y estaba viendo este asunto de las plantas. Hay tres plantas en particular, las más resistentes de todas las demás plantas. Hay plantas anuales y hay plantas temporales, ¿verdad? Según la temporada. Pero hay tres plantas en particular que son muy resistentes. La primera es la planta aloe vera. No sé si tenés esa foto ahí arriba, José. Si la tienes, ponlo, por favor. Amén. Esa es la aloe vera. No es de marihuana, es de aloe vera. Más o menos parecido, ¿verdad? Pero esa aloe vera, ¿cuántos tienen una de estas en su casa? ¿Ok? Son medicinal, ¿verdad que sí? Puedes usarla para medicina
y son muy resistentes. La planta aloe vera es muy resistente, tolera, escuche bien, tolera toda condición más que cualquier otra planta. Más de cualquier otra planta, y es una planta, escuche bien, suculenta. Eso quiere decir que retiene mucha agua, no solo la hoja, pero desde la raíz, por adentro. Y es muy resistente y porque retiene tanta agua dentro de la misma planta, entonces por eso tiende a ser medicinal. La misma baba es una protección que ayuda a esa planta a sostenerse, no importa el clima, no importa lo que venga ella, y la hace de beneficio. Es increíble que las plantas, escuche bien, más resistentes, las que toleran más y aguantan más, son de más beneficio hacia nosotros. La siguiente planta es la planta de serpiente. Es otro nombre de la planta serpiente, es la Sansevieria, se llama. Es esta planta, son muy famosas, muchos lo tienen en sus casas. Muchas son de plástico, las venden de plástico porque son muy bonitas. Y engañan fácilmente si es de verdad o no, porque son muy duraderas. Son muy duraderas, tienen una resistencia bien fuerte. Puede ser ignorada, escuche, más que cualquier otra planta, sin luz, y resiste por sus raíces suculentas. La raíz de esta planta en particular tiene más habilidad de retener agua que aún la necesidad de esa planta. Si la pones a un lado de otra planta, le roba esa planta a la otra planta. La raíz agarra mucha agua, resiste mucho. Por eso quizás el apodo la planta serpiente. La planta serpiente es tan retenedora que retiene tanto, y lo de alrededor. Es una buena planta para tener en el jardín, que dura mucho, y puedes tenerla dentro de la casa y dura mucho. Puedes ignorarla y aguanta mucho tiempo. La tercera quizás es la más resistente de todas las plantas, y es el cactus. La planta, le dicen la planta de quebrantos, el cactus. Tiene una resistencia inigualada. Puede durar hasta 100 años. Y no una planta, escuche bien este hecho, es interesante. Una planta de cactus no puede multiplicarse, no puede dar fruto a otra planta de cactus. Una planta de cactus puede vivir sola y morirse sin nunca multiplicarse, al menos que se quebranta. La única manera de una planta cactus multiplicarse es que llega a tal sequedad, a tal grado, que se quiebra. Y con esa quebradura parece que va a morir. Pero esa quebradura, esa parte que quebró, si la atiendes bien, puedes enterrarla y puedes cuidarla con agua, y ese pedazo quebrado se multiplica a otro cactus. Es increíble el tratamiento que tiene que recibir un cactus. Tiene mucha defensa, tiene muchas cosas que protegen esta cactus. ¿Cómo se les dice? Espinas. Y la razón es porque está protegiéndose de quebraduras o de mordidas de animales. Y por eso tiene muchas defensas, porque tiene que durar cierto tiempo para que cuando vengan las quebraduras pueda sostenerse viva, y esa quebradura dar a luz más plantas de cactus. Y por eso se protege. Por eso, entre más tiempo un cactus vivo, más tiernos son las espinas. Se blandean, se hacen más tiernas.
Cuando yo escucho de estas plantas, pienso en muchos cristianos. Tenemos plantas aloe vera que son medicinal, son de bendición a otros. Tenemos plantas serpientes. Que pueden ser muy ignoradas, muy maltratadas, sin embargo, se sostienen. Tenemos plantas cactus que son muy quebrantados, pero son los que Dios usa más a veces para ayudar a otros cristianos. Querido hermano, escuche, quizás usted es la planta que ni siquiera mencionamos. Es interesante que Dios nos compara al pámpano. Él es la vid, ¿vosotros qué? El pámpano. Muchos de nosotros vivimos vidas infructíferas, sin propósito. No somos de beneficio a nadie. Si viene un quebranto a nuestra vida, casi nos mata. Y a través del quebranto no prosperamos y no beneficiamos a nadie ni en ninguna causa. Simplemente lloramos y nos quejamos por el quebranto. No hemos aprendido a usar nuestros quebrantos para el bien de alguien más. No hemos aprendido a depender de Dios y de la fuente de agua viva eterna, aun cuando somos ignorados, aun cuando somos olvidados y menospreciados. Escuche, hay cristianos que si no les das atención, si no les llamas, no los visitas, no los atiendes, se desaniman y casi se mueren espiritualmente. Hay cristianos que de nada aprovechan. Tienen años en la iglesia, pueden durar épocas y décadas, pero nunca son de provecho ni beneficio a nadie más. No hay ningún producto medicinal de tu vida. Simplemente eres una planta. Y quizás sirves de decoración, pero hasta ahí nada más. Bueno, debemos de aprender, hermanos, a tener como meta, a través de estudiar este libro de Hechos, aprender a tener o adoptar el carácter de estos cristianos que eran la iglesia primitiva, que tenían estas similitudes y estas características, que a pesar de las pruebas y las circunstancias y las dificultades y los quebrantos y los menosprecios y las ignorancias y todo lo que enfrentaron, nunca dejaban de ser fiel y nunca dejaban de multiplicarse, nunca dejaban de crecer, nunca dejaban de creer. Seguían dando fruto, seguían dando fruto y seguían dando fruto. Oh, aquella iglesia que impactaba al mundo entero era una planta quebrantada, regada por diferentes lugares, pero donde quiera que estaban, daban fruto. Qué interesante. Miremos más de cerca los detalles de esta historia de la iglesia primitiva y sus acciones, sus reacciones y sus decisiones. El versículo clave de este capítulo es el versículo 13, por favor. El versículo 13, 21:13. Dice el Biblia: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy, ¿qué dijo Pablo? Dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de ¿quién? Esta lección, hermanos, que vamos a comenzar en el capítulo 21, vamos a hablar, hermanos, sobre el tema una iglesia dispuesta. Una iglesia dispuesta. Primero, ¿qué es lo que Pablo expresó exactamente? Esta expresión de Pablo fue hecha con mucho sentimiento, fue hecha en respuesta de lo que Pablo sentía en su corazón como un ataque, un descuido de estas personas, pues ellos, los hermanos, eran sobrellevados o gobernados por sus sentimientos y estaban queriendo desanimar a Pablo de obedecer al Espíritu Santo y cumplir la voluntad de Dios en su propia vida. Y lo que ellos miraban inocente de agarrarse del cuello de él y llorar: no te vayas, Pablo, no te vayas, Pablo, él lo miró como un ataque y dijo: espérense, ¿por qué están queriendo hacerme este quebranto? Cálmense, ¿que no entienden que hay cosas mayores? Hay una causa más grande, hay algo más importante que nuestros sentimientos. Agárrate, amárrate los pantalones, que hay que hacer una obra de Dios. Hay muchos cristianos que somos así. Somos exactamente así, somos como las ardillas
que vemos que alguien está queriendo crecer, alguien está queriendo hacer algo con su vida, se está reconciliando con el Señor, está levantándose en el camino del Señor. A lo mejor estaba caído y parecía que estaba muerto y está dando fruto una vez más, y ya vienen las ardillas a criticar, a chismear, a atacar. Y Pablo se indigna y dice: espérense, ¿qué están haciendo? Noten el versículo 11, 21:11. Dice la Biblia, versículo 11, dice así: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y a las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán a manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los del lugar, aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Pablo dijo: wow, espérense. Yo entiendo que me aman y yo les amo a ustedes, pero mayor es mi amor hacia Dios y a la obra de Dios. Mayor. Hermano, quiero hablarles francamente esta noche. Si vamos a ser los cristianos verdaderamente maduros, no por vista. La madurez no llega solo porque soy miembro de una iglesia por mucho tiempo. No, hermano, usted está equivocado. Yo estoy hablando de una madurez espiritual que ha entendido de no dejarnos llevar por nuestras emociones, y mucho menos no ser tropiezo a la obra de Dios o en la vida de alguien más, o lo que Dios necesita hacer, estorbándolo con mis emociones. Esa es una disciplina, hermanos, que requiere mucha madurez. Mucha madurez. Se requiere mucha tenacidad. Se requiere mucha integridad, mucha voluntad propia de pararse aun cuando tienes una lastimada y no llorar y decir: vamos, tenemos que terminar este trabajo. Que cuando alguien me decepciona o alguien me desanima o alguien me es de tropiezo, sí duele en el momento. No somos hechos de metal, nos duele, pero nos sacudimos y decimos: no importa, mientras Dios no me falle, no me va a robar esta situación el gozo de mi salvación. Yo tengo que seguir adelante, tengo que seguir creciendo, ganando almas, sirviendo a mi Dios, porque Él merece eso y mucho más. La Biblia nos dice, 2 Timoteo, dicho por el apóstol Pablo: porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? Sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Tiene usted, querida cristiana, cristiano, dominio propio? ¿Tiene usted dominio propio? Le voy a preguntar: ¿cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿Qué es eso, pastor? Esa es una palabra en griego. ¿Cuándo fue hermana, usted que tiene problemas con sus emociones, con su temperamento, con su carácter, ¿cuándo fue la última vez que usted ayunó para que Dios le ayudara a usted con su debilidad? Hermano, usted que tiene problemas con una tentación y una falta de carácter en cual su esposa le recuerda cada ratito, que usted ayunó y dijo: Señor, necesitas cambiar esto en mí. Somos tan indisciplinados, tan flojos espiritualmente. Querido hermano, ¿me están escuchando? Algunos se ven como que asustados, hermano. No tiene que protegerse de la verdad. Deje que la verdad haga la medicina necesaria en su vida. No ponga una barrera en contra de la verdad de la palabra de Dios, hermano. Si usted no sabe que mi intención es ayudarle y usted piensa que estoy para lastimarle, entonces de nada sirve que usted escuche toda la predicación. No va a poder dejar que Dios obre en su corazón. Querido hermano, no tenemos el lujo de bajar la guardia. Hay un enemigo, el diablo, que quiere usar cualquier oportunidad, cualquier circunstancia posible a su ventaja. Pablo, cuando lo declara estas palabras a Timoteo, venía de un hombre que había practicado esta verdad, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo dejé muchos cristianos,
Yo lloré al dejar muchos cristianos. Yo di mi vida por muchos, pero tenía que dejarlos para seguir adelante. Timoteo, tú tienes que tener dominio propio. Timoteo, tienes que tener dominio propio. Timoteo, tienes que tener dominio propio. Que nada te espante, que no te rajes por nada, que no tires la toalla, no te desanimes. Sigue adelante. Dios te quiere usar. Esta gente le decía: quédate, Pablo. Quédate, Pablo, no te vayas de Haman. Eso no está en el griego allí. Quédate, Pablo. Piensa en ti mismo por primera vez. Tú has hecho suficiente para otros. Considérate a ti mismo en tu propio bienestar, Pablo. Te están aprovechando de ti. Nunca, siempre dando para otros, siempre sirviendo a otros. No piensas ni siquiera en ti mismo. Considera tus propios derechos, tus propios sentimientos, tu vida, Pablo. Eso es lo que Pablo estaba interpretando de estos cristianos. Note Mateo 16, 23, por favor. Mateo 16, 23. Dice la Biblia en el versículo 23, dice: Cristo dijo aquí en el versículo 23, pero él volviendo dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Me eres qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los que. Esto en respuesta de que Pedro, le decía, comenzó a reconvenirle y diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Jesucristo vio a Pedro con la misma situación de: cálmate, Pedro. Y hasta le dijo Satanás. Algunos están quizás ofendidos del mensaje. Cristo le dijo a Pedro Satanás. ¿Cómo la ve que alguien le diga a usted: Satanás, quítate de aquí? Es increíble. Pero Cristo Jesús le dijo a Pedro: quítate de aquí. ¿Sabe lo que la palabra de Dios está indicando ahí? Hermano, ¿puede venir para acá arriba, por favor? Quiero que entiendan una cosa. Cuando Cristo le dijo a Pedro: quítate delante de mí. Note ahí en Mateo 16, 23. Estamos ahí todavía, ¿verdad? Dice el versículo 23. Mateo 16, 23. Note lo que dice aquí, versículo 23. Dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí. ¿Sí está viendo eso? ¿Sabe lo que Cristo hizo en ese momento según los comentaristas? Esto es lo que hizo. Esto es fuerte, pero esto es lo que hizo Cristo. Agarró a Pedro y lo sacudió para allá. Es exactamente lo que Cristo le hizo a Pedro en ese momento. Cualquier cristiano hecho de azúcar se hubiera ido: ¿viste cómo me manoseó? Y dice que es amor. ¿Están siguiéndome? Gracias, mi hermano. Disculpe que lo... Pero usted ya está acostumbrado por la hermana, ¿verdad? No se cree. Escúcheme. Pedro hizo lo mismo al Señor Jesús. Le rogaba que pensaba en él. ¿Usted ha tenido a alguien en su vida que le ha dicho: piensa en ti mismo, no des tanto a la obra misionera? ¿Qué estás haciendo? Mira nomás, al poco nos alcanza y andas dando tanto a la obra misionera. ¿Por qué cada sábado piensa en ti? Vamos acá y que para allá, y que no viste que pasó el jardín y las plantas y... Es que piensa en tu negocio y piensa en el dinero, piensa en esto y lo otro, y piensa en esto y tus planes y tu vacación. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, el diablo nos susurra y nos dice: piensa en ti mismo? Cuando Cristo dijo: el que pierda su vida por mí, ¿qué dijo Cristo? La hallará. Usted es esa persona que it's me, myself and I. Yo primero, yo segundo y yo tercero. Yo estoy en la primera y tú ponte atrás de mí. It's all about me. Todo tiene que ver conmigo. ¿Cuál es mi ventaja? ¿Qué me van a dar a mí? ¿Se acuerda? Es más bienaventurado dar que ¿qué? Es lo que Pablo le dijo a estos cristianos. Ustedes esos que, ¿qué tienen para mí? What you got for me? What's in it for me? ¿Cuál es la ganancia mía? O ustedes esos cristianos que dicen: no, ¿qué puedo hacer yo para otros? ¿Cómo puedo yo dar para alguien más? ¿Cuál es la necesidad? Dime, ¿qué puedo hacer para?
La mujer de Job hizo lo mismo. En Job 2:9 le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Note, ella estaba diciéndole a su esposo: ¿aún te aferras a tu creencia en Dios? ¿Aún te aferras a lo que tú dices creer en Dios? ¿No ves cómo te está yendo la patada? Mejor maldice a Dios para que mueras. Y muriéndote tú, pues yo muero, porque mi vida queda ambulante, mi vida queda insignificante. Voy a morir, puedo hasta matarme si gusto y nadie le va a importar, porque soy una mujer ya sola, viuda, sin hijos. Ella estaba buscando que Job pensara en él mismo. Y Job le dijo que recibiremos de Dios solo el bien y no recibiremos lo malo de su mano. Dios da y Dios ¿qué? Quita. Dios da y Dios quita. Noemí hizo lo mismo a su nuera Ruth. Ella quería despegarse de Ruth. Vete pues, vete a los moabitas otra vez. Regrésate a California. Regrésate a la mundanalidad. Vete, ya no te importa. Es que no ves que estoy afligida y estoy amargada. Ya ni me digas Noemí, ¿verdad? Dime otro Mara, que estoy amargada. Aléjate de mí, por favor, ya vete. No me importa lo que hagas con tu vida, vete. Y dijo Ruth: no me pidas que te deje. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ruth tenía la oportunidad. Imagínense qué rechazo. De por sí la Biblia dice y declara que va a haber problemas entre las suegras y las nueras. Y aquí tenía una buena oportunidad Ruth de despegarse de su suegra. La estaba corriendo. Vete de aquí, déjame. ¿Cuántas nueras no serían felices? Ya ves que no tenemos que jamás visitar a tu mamá. ¿Por qué? Pero Ruth dijo: no me pidas eso. Ruth estaba viendo más allá de sus propios sentimientos. ¿Cuántos cristianos no tenemos la capacidad de ver más allá de nuestros propios sentimientos? Es que no viste cómo me maltrataron, me ignoraron, no puede ser. Yo sé que estoy exagerando, pero así exactamente somos. Y lo que pasa, no perdemos la salvación, obviamente no. Podemos ir en el mismo jardín, sí, aquí estamos. Pero no somos fructíferos, no somos de beneficio a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Yo no sé usted, pero yo no quiero tener esa vida. Hay un sentir que distingue a los mejores cristianos en la historia de la cristiandad, y esa es el que eran personas dispuestas. Dijo Pablo bien sencillamente en versículo 13, versículo 21, Hechos 21, por favor, 13. ¿Estamos ahí? Aquí voy a tener que terminar. Hechos 21, 13, dice la Biblia así: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Salmo 108:1 dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. En 2 de Crónicas 1:19-3 dice la Biblia: sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado las aceras de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Salmo 57:7 dice la Biblia: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y diré salmos. Salmo 110, versículo 3 dice la Biblia: tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. El cristiano, en su naturaleza espiritual, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, debe siempre estar dispuesto a lo que Dios proponga en nuestra vida. Marcos 14:38 dice la Biblia: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está ¿qué? Dispuesto,
pero la carne es débil. Pedro, a pesar de su fracaso, fue un cristiano dispuesto. Cuando él declaró en Lucas 22:33, y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Quizás por eso Pedro, a pesar de su fracaso, a pesar de su humillación y su vergüenza, que traicionó, que abandonó, al Señor y lo negó, Dios lo volvió a usar. ¿Por qué? Porque su raíz estaba dispuesto, Pedro, a morir o a vivir por el Señor Jesucristo. Qué importante es estar dispuesto. Pablo estaba dispuesto, determinado. Noten cómo responde en el versículo 14 cuando dice: como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase pues la voluntad del Señor. La gente se frustró con Pablo y dijo: bueno, pues ya te vamos a dejar en paz. Este cristiano está tan dispuesto. Dice: no pudimos desistirlo. Ahora pues ve a hacer la voluntad de Dios. Y qué bendición son aquellos cristianos dispuestos. Dispuesto es un adjetivo que significa listo para ser usado. El hacer las cosas con voluntad. Si hay algo que distingue a los cristianos de la iglesia primitiva, era que eran cristianos dispuestos. Dispuestos sobre toda cosa. Dispuestos. Oh, hermanos, estoy emocionadísimo de este capítulo, porque vamos a ver las características de esta iglesia y por qué eran cristianos dispuestos. ¿Qué es lo que los caracterizaba a ellos? Como dispuestos. Porque hay mucha gente que dice: no, pues nomás avísame lo que sea. Y cuando les avisas no pueden ayudar. Del dicho al hecho, eso está en la Biblia Gómez. Señor, bendice tu enseñanza. Ayúdanos a meditar en esas verdades y ser edificados y retados, Señor. Porque creo que comenzando con tu servidor y con cada uno de nosotros que estamos aquí, todos somos propensos a pensar en nosotros mismos antes que otros, a ser egoístas, a poner nuestros sentimientos antes que tu causa. Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto, ser cristianos dispuestos, maduros, que sin importar las circunstancias y las pruebas y dificultades, no vamos a hacer caso a las circunstancias y vamos a dejar que tú tengas tu voluntad en nuestras vidas. Si eso viene a través de ser ignorados, si eso viene a través de recibir quebrantos, si eso viene a través de pruebas y dificultades difíciles, que se haga tu voluntad, Señor. Porque tú usas todas las cosas para bien, para aquellos que te aman y son llamados conforme a tu propósito. Señor, bendice pues la enseñanza de tu palabra.